Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Desde dónde nos seguimos? A ver quién anda por aquí. Ya veo a Ana. Hola Ana, buenas tardes. Nada, dadme unos minutillos, tanto Enrique como tú, porfa, y enseguida os doy paso, ¿vale? Y nos ponemos a ello. Uy, cuánta gente, bienvenida Subivo, Jaime Magen, o Magen, no quiero meter la pata, Héctor Navarro, María Pura Moreno, ¿cómo estáis todos, todas? Me alegro muchísimo de veros. Porfa, decidme si me escucháis bien, porque es que hoy estoy teniendo un problema, no sé por qué, con los auriculares y con el Bluetooth. Si me decís si va todo correcto, yo ya me quedo tranquila para la sesión. Eh, Perdonad estos minutillos, pero ya os digo que es que hoy, no sé por qué, estoy teniendo unos problemitas aquí. Entonces, si me decís, si me escucháis, pues nada, yo ya, fenomenal. Vale, Ana, fenomenal, perfecto, me escucháis. Fantástico. Oye, muchísimas gracias a todos, a todas por estar ahí detrás. Ya sabéis que en el club seguimos aquí, imparables, y hoy tenemos una sesión muy bonita de un proyecto coral, de un libro, bueno, pues lleno de, bueno, de historia, de difusión, de arquitectura, de redes internacionales, de medios de comunicación, atravesando fronteras, redes internacionales de la arquitectura española. Vamos a estar con Enrique Granell y con Ana Esteban Maluenda. Finalmente Antonio Pizza, bueno, pues por cuestiones personales no ha podido estar con nosotros, pero bueno, desde aquí le vamos a mandar un abrazo grande. Aprovecho como siempre, mientras os unís, que veo a Diego Galari también por ahí, a Federica Chiarchia, ¿puede ser? Bueno, aprovecho también para dar las gracias a Cristian Cámara, que estuvo con nosotros en la sesión del miércoles pasado, hablando de Víctor Sklovsky. La tenéis colgada en el canal, ya sabéis, todas nuestras sesiones se quedan colgadas en el canal, esta también va para allá en cuanto acabemos. Y nada, yo creo que ya podemos ir empezando. Enrique, Ana, ya os he visto por ahí, así que os mando ahora mismo invitación y empezamos, si os parece. A ver, vamos con primero. Vamos después con Ana. A ver, Ana. Ana. Aquí estás. Vamos allá. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Ana. ¿Cómo Que se estáis? me cae el teléfono. No pasa absolutamente nada. ¿Qué Hasta que no tal? nos han pasado cosas en este club, se nos ha caído el teléfono, los libros, todo. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Qué alegría teneros aquí hoy. ¿Cómo estáis? Muy bien. Los que Bueno, estamos contentos somos nosotros, ¿verdad, Enrique? depende de lo que nos preguntes, estaremos peor. Bueno, ya quedamos el otro día que yo iba a ir a pillar, ya lo sabéis perfectamente. O sea, que no os sorprenda nada, ya lo sabéis. No, es broma, es broma. Nada, vamos a estar hablando de este libro, Atravesando Fronteras. Como decía, el otro editor del libro, pues no puede estar con nosotros, Antonio. Desde aquí, otro abrazo gigante. Y Ana, Enrique, si os parece, empiezo presentándoos y luego ya nos lanzamos. ¿Os parece bien? Nos parece. ¿Sí? Fenomenal. Fantástico. Antes de empezar a presentaros, recuerdo a todos y todas los que estáis ahí detrás que podéis comentar, preguntar. Si sois autores de este libro, que aquí sois muchísimos, podéis comentar o saludar o lo que queráis. Yo voy a estar pendiente. Y bueno, nada. Empezamos. Si te parece, Ana, empiezo por ti. Hoy estamos con Ana Esteban Maluenda, doctora arquitecta, profesora desde 2008 en la ECHAM, en la Escuela de Madrid, las asignaturas de análisis de la arquitectura e introducción a la crítica arquitectónica. Ana, si no meto la pata. Desde este año, de hecho, además, es ya directora del Departamento de Composición, que lo hemos sabido hace nada, así que enhorabuena, Ana, desde aquí. Su actividad investigadora y docente, pues bueno, está centrada en la modernidad, en la difusión de la arquitectura, ya desde sus primeros inicios con su tesis La modernidad importada, Madrid, 1949-1968, cauces de difusión
de la arquitectura moderna extranjera, que ha sido premiada en diferentes ocasiones en varios ámbitos. Y a todo esto, a toda esta actividad docente, investigadora, hay que sumarle una actividad muy intensa editorial, una labor editorial muy, muy grande, porque, bueno, Ana, has participado en numerosísimas publicaciones internacionales relacionadas también con el mundo académico, como puede ser la última que yo sepa es esta, ¿no? Que yo sepa, si no hay nada que se nos haya adelantado. Bueno, pues como ejemplo también, pues desde 2019 eres General Editor para el Sur Global de Architectural Histories, si no meto la pata. Yo creo que está todo bien, ¿no? No he metido la pata. Todo correcto, todo correcto. Muchas Fenomenal. gracias. Gracias a ti, Ana, gracias por estar aquí. Vamos entonces con Enrique. Ahora contigo. Enrique Granell es doctor arquitecto por la ESAP, profesor titular de Historia de la Arquitectura, también en la Escuela de Barcelona, de la cual además eres subdirector de Cultura desde 2017. Enrique, mira, esto yo no lo sabía. Me lo he aprendido leyendo tu CV, no lo sabía yo esto. Además de pues articulista, comisario de exposiciones, bueno, tienes también un amplísimo recorrido editorial y de proyectos expositivos. De hecho, nosotros nos conocimos en el proyecto de Imaginando la Casa Mediterránea, aquí en el Museo ICOT, precisamente también a través de Antonio Pizza. Y una de tus últimas publicaciones es una antología de textos de Juan Eduardo Cirlot, y próximamente esperamos también ver de tu mano en el 2023 una exposición de Luis Domenech y Muntaner sobre cultura urbana europea en los centros históricos. O sea que hoy estoy aquí extraordinariamente acompañada y podemos empezar cuando queráis. Si queréis, bueno, yo espero que sí queráis. Claro que queremos. Bueno, pues venga. Primero diremos unas cuantas cosas generales. Atravesando Fronteras es un trabajo de grupo, un grupo de investigación que ha reunido a profesores y estudiosos de varios lugares, sobre todo de España, pero también alguno que está trabajando fuera, como es el caso de Medina. Y lo que hemos intentado hacer es radiografiar la arquitectura española, pero no como habitualmente hacemos desde dentro, es decir, no hecha desde los parámetros interiores, sino viendo cómo ha reflejado esa arquitectura su presencia en los medios internacionales. Entonces eso ha sido un trabajo primero de hormiguita, es decir, hemos tenido que desbrozando, ir buscando revistas, pues todo en el libro pues encontraréis revistas, tanto revistas serias como revistas menos serias, pues son, bueno, menos serias quiero decir, revistas de carácter más general. Encontraremos postales, encontraremos, bueno, pues toda una serie de cuestiones que hemos tenido nosotros que ordenar. Hemos hecho una página web con el resultado de ese trabajo y finalmente cada uno de los participantes en el grupo, pues lo que ha hecho es coger la parte aquella en la que había trabajado con más intensidad y redactar un ensayo para publicarlo en Imaginando Fronteras. Esos ensayos finalmente los hemos editado Antonio Pizza y yo y los hemos agrupado en una serie de puntos: arquitectura en los media, nombres propios, intercambios y estudios sobre el patrimonio español. Entonces, en la primera parte lo que hacíamos era habían unos artículos más generales en los cuales, en el primero, Pablo Arza lo que hacía era una evaluación general del momento, es decir, entre el 49 y el 75, a grandes trazos, qué había pasado. La inversa la hacía Ana Esteban Malbuenda, hacía, bueno, pues, qué arquitecturas extranjeras habían aparecido en las revistas nacionales, un poco como ese juego que siempre ha habido de tenis, ¿no? Entre de ida y vuelta. El campo interior y el campo exterior, y bueno, pues entre los dos artículos pues se pueden establecer paralelos. Un tercer artículo que iba en ese paquete era dedicado a los libros de crítica arquitectónica.
Después de la Guerra Civil, muchos editores españoles se exiliaron a Argentina y muchos de los libros de arquitectura en los años 50 y primeros 60 venían de fuera. Pero a mediados de los 60, la editorial Gustavo Gili tomó el relevo de esas importaciones y un poco de la mano de Ignacio Solá Morales, pues empezó a entrar aquí toda una serie de materiales críticos que a la vez viajaron a Iberoamérica, es decir, lo que antes había pasado de entrada, pues también pasó de salida, ¿no? Y gracias a esta aportación de la editorial Gustavo Gili, pues lo que tenemos es una cantidad de libros contemporáneos, es decir, Gili publicó a Colin Rowe, publicó a Venturi, publicó a Rossi, publicó a Tafuri, publicó toda una serie de material teórico que ayudó al mecanismo moderno de coopción de la cultura arquitectónica propia. El segundo apartado, nombres propios, se fija en unos cuantos ejemplos. Podrían haber sido otros, pero por un motivo finito, por el motivo de que los estudiosos que lo han hecho pues son estos, pues el primero es sobre la repercusión de la obra de Torroja y de Candela. Torroja era un personaje que en el año 36 había publicado en Madrid, en las famosas ediciones Edarba, esas ediciones que habían promocionado la revista Nueva Forma. Este es el libro que Torroja publicó en ediciones Edarba y que empezó a distribuir por el mundo en sus viajes después de los años de las guerras y que confluyeron en su libro famoso de Razón y Ser de los tipos estructurales. Todo ese recorrido es un recorrido muy curioso porque Torroja conoce a Wright, conoce a ingenieros internacionales que en principio son los que le piden que haga ese libro. Es decir, no es un libro que salga casi de él, sino que es un trabajo de encargo. Y entonces la obra de Torroja pues se engarza con la de Candela, porque trabajan sobre los mismos temas, y Ramón Graus y Teresa Navas pues desarrollan ese tema. Luego, un caso más concreto por lo acotado, es el que desarrolla Nicolás Martín, que habla de la obra de Corrales y Molezzún entre el año 58 y el año 70, en 12 años, cómo esos arquitectos lo que están haciendo es asaltando revistas francesas para aparecer. Esto nos lleva a poder hablar de algo verdaderamente interesante, es cómo y por qué aparecía esa arquitectura fuera de España, en los medios de fuera de España. ¿Eran los medios que tenían interés en publicar esos edificios o eran los arquitectos españoles que tenían hambre de espacio y lo que intentaban es atacar, incidir, enviar, machacar a esos medios para que acabasen publicando sus proyectos? Ese artículo un poco explica ese proceso y, centrado en la obra de Corrales y Molezzún. El tercero de los nombres propios es el nombre propio, digamos, que más ha entendido cómo funcionan los medios, los mass media, que es Ricardo Bofill. Es decir, cómo entre el año 60 y el año 75, Ricardo Bofill tiene una estrategia muy bien urdida para ir apareciendo de una manera continuada en los medios internacionales. Ricardo Bofill, además, su obra, hay cosas que están internacionalmente, está Superestudio, está Archigram, y un poco pues se aprovecha de esa onda y a través de sus propios trabajos pues incide en la idea de la arquitectura, recuperando digamos, se apropia de alguna manera la idea de Gaudí, como el Gaudí de los años 60, y eso es lo que lo lleva al lugar en el que hoy ocupa, que es un lugar dominado en su trabajo. Muchas veces, si decimos que los medios a veces no dicen, no sabemos si dicen la verdad, pues la obra de Bofill está en ese limbo, ¿no? No sabemos exactamente si es cierta o si es un invento de los medios. Luego tenemos un capítulo de intercambios. ¿Qué hemos colocado en intercambios? Pues hemos
colocado esos momentos en que la arquitectura efectivamente ha intercambiado con el mundo internacional. El primer trabajo es el mío, que habla de los pabellones españoles en las exposiciones internacionales. Es decir, son piezas de arquitectura hechas por arquitectos españoles, pero construidas fuera de España. Por lo tanto, tienen una repercusión, la que hemos explicado en el libro, pero es una repercusión directa, porque es un edificio que está allí y, por lo tanto, a veces por cortesía, a veces porque efectivamente es un impacto, esa prensa internacional, esos medios internacionales se hacen cargo de nuestra arquitectura. Pues porque no creen que en España puede haber una arquitectura de ese calibre. Y entonces siempre dicen, qué raro que en España haya podido aparecer eso. Entonces ese trabajo explica pues, que entre el progresismo arquitectónico y el progresismo político no tiene por qué haber una ley unívoca, sino que son dos caminos pues, que no tienen por qué circular de la misma manera. En el caso siguiente, en el trabajo siguiente, en los trabajos siguientes hablamos de intercambios directamente con países. Joaquín Medina habla en la relación de la arquitectura española en Alemania, concretamente, y habla de la idea de la fantasía, de la tecnología y del consumo. Y dentro de esas tres categorías aparecen en la fantasía las relaciones con Gaudí. Gaudí es alguien presente en ese libro a menudo, porque es el arquitecto efectivamente estrella. Es el arquitecto estrella de la arquitectura española porque pasa de no ser conocido hasta los años 48-49 a estar presente en el MoMA. Por aquí tenía el catálogo del año 58 que publican en el MoMA. Ese libro, el libro dado por Russell Hitchcock, pues es el que de alguna manera coloca a Gaudí en una cima que hasta ese momento no había tenido en ningún momento. Bueno, pues la fantasía, la tecnología llega a Alemania, dice Joaquín Medina, de la mano del Instituto Torroja, es decir, el Instituto Torroja y todas sus actuaciones interaccionan con la arquitectura alemana y eso lo podemos ver en Freyotto y en otros arquitectos que utilizan lo que siguen esa línea. Y luego, en el parágrafo de consumo, la idea del turismo. Es muy importante el turismo y mucho del turismo que viene a España es un turismo alemán y, por lo tanto, los edificios que permiten que exista ese turismo tienen relación con las revistas alemanas y tienen difusión en las revistas alemanas. Antonio Pino, el editor del libro, que hoy no puede estar con nosotros, hace una relación de la cultura italiana con la cultura española. Los diálogos que hay entre Italia y España en los años 60. Ya relación ha existido de antes, pero Antonio se fija en ese artículo en las relaciones de los años 70, en la cual además podemos encontrar que no solo participan arquitectos, sino que también participan editores, escritores, intelectuales en general, que tienen una relación con Italia. La importancia del Partido Comunista en los aspectos culturales es evidente y por lo tanto eso es lo que está explicando Antonio. En el último escrito de ese apartado se habla de la relación de la revolución de los claveles, de la revolución francesa, con la democracia española. Es decir, como hay un momento en que confluyen los intereses los intereses públicos, digamos, o los intereses de la arquitectura pública que se deben llevar a cabo en esos dos países porque están en el mismo problema. Es decir, se ha democratizado el país y hay que buscar alojamiento para mucha gente que mal vivía, hay que buscar arreglos en el espacio público, es decir, hay que organizar toda esa parte de la arquitectura más ligada a los movimientos urbanos que no se había tenido en cuenta en las políticas de la época de Franco. Por lo tanto, esa relación entre Nuno Portas, los pequeños congresos
que él acude a alguno de ellos, pues tiene como broche final de ese capítulo de intercambios. Y en el último apartado del libro estudiamos qué ha pasado con el patrimonio español. Y nos damos cuenta que la arquitectura española, claro, ha tenido grandes historiadores, la arquitectura española, desde Gómez Moreno a Chueca, pues podemos nombrar unos cuantos. Pero los historiadores que han acabado fijando muchas de las cosas de las que hablamos no han sido ellos, sino que han sido historiadores que han venido de fuera. Es decir, han sido historiadores que, utilizando a Lampérez, utilizando a Torres Balbás, lo que han hecho es redibujar el panorama histórico del patrimonio español, teniendo en cuenta que ese patrimonio no es estrictamente hablando español, sino que en las épocas en las que se construyeron muchos de los edificios pertenecientes a ese patrimonio, pues las áreas en donde se producían esas arquitecturas eran unas áreas más amplias que no solamente lo que podemos llamar España. Por lo tanto, la figura de Kubler o la figura de Rosenthal o la figura de Bernard Bevan, pues son figuras hoy imprescindibles para entender la reescritura de la historia de la arquitectura desde un parámetro más general que los de aquí a lo mejor no éramos capaces de ver, pero que ellos viniendo desde fuera, orbitando en una altura más baja, pues lo pueden ver de una manera más, encajándola más con los movimientos internacionales. Luego hay un artículo entero dedicado a Gaudí, por uno de los grandes especialistas mundiales en Gaudí, que es Juan José Lahuerta, y habla de la fortuna de Gaudí, es decir, de cómo han ido moviéndose esas apariciones a veces fantasmales, a veces Galicia, incluso de Gaudí, pues desde como podía aparecer en la revista Espacio en los años 50 hasta el catálogo que os he enseñado antes del MoMA, pues como esto es una construcción histórica de la idea que hoy tenemos nosotros de Gaudí. En la última de las aportaciones a este apartado, Antonio Pizza y Marisa Vergara mezclan también ideas sobre la recepción de Gaudí, en ese caso concretamente en Italia, y también con la historización de lo popular. Lo popular y Gaudí son dos cuestiones que ya habían aparecido en el pabellón del Bienal del año 51, y por lo tanto son dos cosas que siempre están arrastrándose y que luego podemos hablar más largo y tendido. Venían de más lejos, que no del pabellón del 51. Bueno, y esta es la organización que le hemos dado al libro, un libro que está condensando pues varios años de trabajo y que tiene pues, unas cuantas ilustraciones. Siento que no pueden ser los originales que os he ido enseñando aquí, pero bueno, de venir a casa se los enseño. Sí, a mí me estás dando mucha envidia porque yo quiero ver esos originales, a mí me gustan, yo quiero ver eso. Bueno, Físico, pues Enrique. Aquí tenemos unos cuantos. Pues después de este recorrido, ¿no? de todo el libro que nos ha digamos hecho Enrique, ¿no? Porque además es un libro, como veréis las que nos estáis escuchando detrás, un libro complejísimo, con muchísima información de años y años de investigación y trabajo y también desde muchísimas perspectivas, ¿no? Y yo creo que, Ana, si quieres puedes empezar o sea, cuéntanos un poquito, yo creo que quizá de estas arquitecturas en los medios, de ese primer punto, ¿no? En el que tú está tu artículo, pero yo creo que hay que, bueno, o comentar también si quieres en general, como participante del proyecto, como veas mejor. Pero yo creo que es tan complejo este libro que daría para horas y sesiones, de verdad. O sea, mirad el índice para que lo veáis. es tremendo, ¿no? Efectivamente, la cantidad de contenidos del libro y la calidad, ¿no? de los contenidos del libro, pues daría para estar hablando horas, ¿no? sobre ello. Yo quería comenzar pues felicitándonos a todos
A todo el equipo, sí. Tanto a los editores que han hecho un trabajo fantástico, ¿no? en este libro y en este proyecto, ¿no? También, pues por supuesto, a todos los que hemos participado. Yo creo que es una alegría para todos poder participar en proyectos interesantes y además poder aportar, ¿no? nuestro granito, ¿no? de arena. Y luego yo quería felicitar, por supuesto, a la editorial, ¿no? que hace pues este tipo que potencia, ¿no? Y que saca este tipo de libros en los cuales pues es importante, ¿no? Todo el trabajo de investigación y de reflexión que hay por detrás, ¿no? Es verdad que estamos acostumbrados a ver libros a veces muy flojos, ¿no? Que se basan sobre todo en imágenes, ¿no? En algo que resulta impactante visualmente, y sin embargo yo creo que este libro lo que es un libro para sentarte tranquilamente e irte leyendo todo lo que contiene, que es muchísimo, ¿no? Yo creo que es increíble cómo en tan poco, o sea, bueno, está bien, tiene una dimensión, pero tiene su lomo, Ana, tiene el lomo gordito. ¿no? Pero en el fondo a lo que me refiero es que es increíble cómo en solamente un libro se puede condensar, ¿no? Y de esa manera pues tal cantidad de trabajo a mí lo que me parece más interesante, ¿no? de este asunto, aparte de haber colaborado y haber participado en el proyecto, yo me he sumado al proyecto, digamos, ya en el último momento, y tengo que reconocer que ha sido un placer poder compartir y poder intercambiar opiniones con todo el equipazo, ¿no? que tiene este proyecto. Pero lo que decía es que es muy difícil que un libro te dé como una especie de fotografía de un panorama general, ¿no? de una época, y con eso hilo con lo que es el tema, ¿no? La difusión, ¿no? Los medios de difusión, que es un tema del que efectivamente yo llevo ya muchos años trabajando, y es que es inabarcable, o sea, es interminable. ¿Por qué? Porque al final ahí es donde estaba, ¿no? todo ese intercambio de información, y ahí es donde podemos recurrir hoy, buscando precisamente pues ciertas claves que son las que nos van a dejar o las que nos van a permitir interpretar, ¿no? esos hechos, esas cosas que ocurrieron, que ya sabemos que nosotros lo que vamos a hacer es interpretar, porque la historia al final nunca es la verdad, sino la verdad que nosotros contamos. Pero ciertamente, bueno, pues nos ayuda a poder dar una visión, ¿no? O poder intentar comprender lo que ocurrió en ese momento. Y vuelvo un poco también a lo que decía, ¿no? Del equipazo. Es decir, cuando tú te encuentras, bueno, Enrique nos ha descrito perfectamente todas las partes, está muy bien equilibrado, muy bien organizado, es decir, esos paquetes, ¿no? de primero los media, luego los nombres, ¿no? Pero es que luego dentro de cada paquete está también muy bien equilibrado, ¿no? Está muy bien equilibrado porque, por ejemplo, en los medias esa cosa, ¿no? que hacemos Pablo Arza y yo de para adentro y para afuera, ¿no? Y luego con eso recorren las revistas, que claro, es un medio importantísimo en ese momento, ¿no? Probablemente uno de los más inmediatos, ¿no? Y los más asequibles además para los arquitectos. Pero luego se completa pues con las editoriales, ¿no? Con la Gustavo Gili, que en ese momento es tan impresionante. Pero, por ejemplo, luego en los nombres propios tenemos varias figuras, ¿no? Y de repente tienes unas figuras que son como estos arquitectos pioneros o modernos pioneros, ¿no? Que son Candela y Torroja. Luego tienes alguien, ¿no? Como son Corrales y Molezún, que son como ya, digamos, arquitectos modernos que ya están viviendo esa modernidad más o menos como está creciendo. Y luego ya tienes a Bofill, ¿no? A Bofill, que es como ya, digamos, última modernidad, y o sea que está todo súper bien equilibrado. Y otra cosa que me parece que está muy bien equilibrada, y ya si después de esto la gente no lo compra, pues no lo voy a entender, es que sí, vosotros reíros, pero es que este tipo de libros hay que comprarlos, no solamente por lo que contienen, que ya os estoy diciendo que es maravilloso, ¿no? Pero también porque hay que apoyar el trabajo de las editoriales, ¿no? Entonces en este momento yo creo que es muy bueno que todos intentemos seguir comprando libros, ¿no? Porque es verdad que tenemos mucha información en las redes, en la web y demás, en internet, pero
al final esto es algo que ha pasado, ha tenido un filtro, muchos filtros, ¿no? El filtro de la gente que escribe, ¿no? Lo primero, que son gente que es, digamos, investigadora y que sabe un poco de qué está hablando. Luego los editores, ¿no? Que son dos editores fantásticos, ¿no? Con una experiencia increíble. Y luego está la editorial, ¿no? Que no publica cualquier cosa, sino productos que merecen la pena, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que iba, ¿no? Con lo del equipo, aquí se pueden ver grandes nombres, o sea, nombres muy consolidados, muy respetados, ¿no? de la historia de la arquitectura, de historiadores, ¿no? De la arquitectura española, pues como pueden ser nuestros editores, ¿no? Pizza y Granel, ¿no? Que son, bueno, y por supuesto Juan José La Huerta, ¿no? O sea, que hay gente que tiene ya una trayectoria que apoya solamente ellos el libro. Pero luego, bueno, pues estamos otro grupo, ¿no? A lo mejor, pues de gente que llevamos bastantes años ya en esto, pero pues evidentemente no tenemos esa categoría académica, ¿no? Que tienen Enrique, Antonio o Juanjo La Huerta. Bueno, ¿no? pero con muchísima solidez, Ana, ¿eh? O sea, sí, esto sí, también supuesto, hay que decirlo. O sea, no, yo no me estoy sois quitando, todos no me estoy quitando méritos. No, es exacto, no te quites méritos, por favor, te lo pido. No, pero al rey lo que es del rey, ¿sabes? O sea, eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y luego, hombre, hay gente muy joven, ¿no? O sea, es decir, como que hay esas tres etapas, ¿no? Que a mí me parecen importantes, ¿no? Como en la carrera académica, ¿no? Que es la gente muy consolidada que ha demostrado ya, los que estamos bien ya, o sea, ya sueltos ¿En ello? pero que todavía nos quedan algunas cosillas, ¿no? Que contar. Y luego está la gente más joven, que a mí me parece que aporta esa visión muy fresca, ¿no? Y que también se plantea muchas cuestiones que a lo mejor el resto no se nos ha planteado, ¿no? Por todo esto a mí me parece que, pues eso, que es un libro interesante, incluso ameno, o sea, es decir, hay textos muy buenos, muy agradables de leer, con mucho contenido, pero muy bien escritos, muy bien editados. Y además, yo digamos que terminaría, ¿no? esta primera intervención hablando un poco de lo que dicen al final, ¿no? los editores en esta introducción, ¿no? Que dicen: los estudios recogidos en este volumen no intentan cerrar el estudio de este periodo. Muchos son los temas todavía no tratados que surgen al hilo de las discusiones abiertas. Más que un resumen, responden a una manera de enfrentarse con la historia. Siempre que cerramos una puerta, se abren otras muchas, ¿no? Yo creo que este pensamiento, ¿no? Esta forma de entender la historia es lo que compartimos todos los que estamos ahí, ¿no? Y me parece que en este sentido hay que destacar que es un libro que es verdad que no cierra el estudio, todo lo contrario, lo que abre es de nuevo muchos caminos, ¿no? Sobre los que ir tirando, con lo cual me parece que es una base fantástica para todos estos investigadores que ahora mismo están intentando trabajar en este tema, ¿no? Así que, bueno, pues nada, a comprarlo. Voy a ver si consigo a comprarlo. Mira, nos decía Diego Galari que ya lo tenía en la fiesta de la compra, o sea que estamos haciendo muy buen trabajo. Bien, eso me gusta. Vamos a seguir, Enrique y María, que yo creo que cuando terminemos esto va a haber muchos más en la cesta de la compra. Sí, exacto, bueno, yo creo que sí. Yo iba a añadir otro motivo para comprar el libro. Estamos muy comerciales esta tarde. Bueno, no, que entre otras cosas se trata de eso, ¿no? Total. Como mínimo, y es que los recogidos en ese libro dan una idea de la historia de la arquitectura española contemporánea, pero que no coincide con la que tenemos nosotros dentro. Es decir, hemos buscado y no hemos encontrado a De la Sota, por ejemplo. Es un arquitecto inexistente en ese periodo. Por lo tanto, quiere decir que hay hay bloques de proyectos enteros, como son todos los proyectos de absorción, que merecen atención, por supuesto, pues no la han merecido para las publicaciones internacionales. Y por lo tanto, lo que es curioso, incluso en proyectos que se han hecho internacionales, no se ha buscado una explicación dentro del propio ciclo nacional de la producción de arquitectura. Hay edificios, por ejemplo, el pabellón de Carvajal en Nueva York, pues
nadie habla del manifiesto de la Alhambra, por ejemplo. Es decir, un edificio que es casi de librillo, ¿no? Casi el ejemplo. Si ahora hiciéramos una nueva edición del manifiesto de la Alhambra, lo podríamos poner como ejemplo, ¿no? Habían otros dos o tres más que podríamos poner, pero el pabellón de Carvajal lo podríamos poner. Bueno, pues esto en la literatura internacional no existe. No existe, no llegan a ver por qué esos edificios son como son, aún perteneciendo a la arquitectura moderna, digamos, en términos lugares, tienen cada uno su propia intrahistoria, su propio mecanismo que los ha hecho posibles. Y luego decir que esa arquitectura es la arquitectura oficial franquista, es decir, muchas de los reparos que muchas veces decimos, no, es que la arquitectura franquista no, la arquitectura franquista ha sido esta, nos guste o no. Porque estos son los edificios que nos han representado. O sea, no ha habido un Escorial de Muguruza que haya salido de Madrid. No, esos están siempre en la ciudad universitaria. No han ido fuera. En cambio, el pabellón de Bruselas o el pabellón de Coderc en Milán, etcétera, todas esas piezas son las que cruzaron a España. Qué curioso, ¿no? Esto, Enrique, porque, claro, bueno, curioso hasta cierto punto, ¿no? También porque esta época, ¿no? De censura interior, ¿no? Que es tan difícil de hacer llegar y de devolver hacia afuera, ¿no? Por eso de ahí el título, ¿no? Que le dimos muchas vueltas, si os acordáis, ¿no? Ese atravesar las fronteras, ¿no? Tanto de ida como de vuelta, en ese juego también que nos contaba Ana, que hacíais también en ese primer capítulo, ¿no? De lo que se veía desde fuera y lo que se veía de fuera adentro, ¿no? Esta cuestión, ¿cómo la veis? ¿Cómo la habéis vivido? ¿Por qué algunas cosas sí cruzaron? ¿Por qué otras no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Dónde está la clave de esas cosas? Sobre todo, quizás... No, yo creo que es una clave muy variable. O sea, en las obras personales, bueno, además hay varias épocas. Ese libro tiene un truco. Sí, no sé si, bueno, lo digo porque es un truco casi de arte conceptual. La cubierta pone Redes Internacionales de la Arquitectura Española 1939-1975. El que lea el libro verá que entre 1939 y 1948 no hay nada. Y eso es así. Es así porque en ese tiempo, por los efectos de la guerra civil, pero también por los efectos de la guerra mundial, España estuvo desde el año 36 hasta el año 48, pues aislada. Es verdad que no estuvo tan aislada porque habían ciertos contactos, que eso había no lo cosas, hemos podido hacer, con Italia, Alemania, evidentemente, pero también con países de Iberoamérica. Entonces esto es una parte que no la toca el libro, que seguramente es una parte menor en cuanto al peso general del libro, pero es un detalle que, bueno, pues lo digo porque la gente que compre el libro, que lo lea, que no se crea que es una errata, sino que eso tiene que ver con la totalmente deliberado. No, yo creo que el libro no tiene ninguna errata, Enrique. El libro es perfecto. Bueno, la verdad, entre María y nosotros lo hemos revisado. Lo hemos revisado muchísimo. Vamos, me parece que no tiene ninguna errata, ¿no? Bueno, y si la tiene no lo digamos tampoco, por si acaso. No. Sumándome a esto que decía Enrique, yo haría una diferencia en cómo se produce esa transmisión de la información o por qué razones, ¿no? O de qué manera se produce la transmisión. Me parece que es muy diferente de dentro a fuera que de fuera a dentro, ¿no? Es decir, de dentro a fuera yo creo que se produce sobre todo por el interés personal de algunos arquitectos, ¿no? Es decir, hay gente que le interesa estar en el mundo, que le interesa contactar con el mundo, que le interesa divulgar su obra. Es verdad que hay gente que es más valorada, ¿no?, que otra, pero casi siempre se da esa circunstancia de que los que más se conocen fuera es la gente que más está dispuesta, ¿no?, o la que más quiere, ¿no?, mostrar su obra o formar parte de esa red internacional, ¿no?, de comunicación.
Sin embargo, de fuera adentro es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, lo que yo al final cuento, ¿no? en el artículo, y es que yo me dedico solamente a las revistas españolas, ¿no? Porque es verdad que particularmente o personalmente, pues había arquitectos que recibían un montón de revistas porque estaban suscritos, porque las compraban en librerías, había librerías que importaban, porque viajaban para comprar las revistas, porque, bueno, pues por múltiples razones tenían contactos personales. Entonces, esos son casos particulares, pero yo lo que manejo es como el caso general, es decir, la gente que estuviese, bueno, tranquilamente en su casa y que recibiendo lo que era más fácil, que eran las revistas españolas, ¿no? Pues podía enterarse de lo que ocurría afuera. Y en ese caso lo que llega es una cosa un poco desorganizada y desordenada. Es decir, es casi lo que les llega, ¿no? Entonces hay como una diferencia entre cómo se recibe esa información. También es verdad que los que tenían interés recibían lo que les interesaba, ¿no? O sea que al final digamos que hay que distinguir, ¿no? Entre ciertas figuras que estaban, yo diría que absolutamente al día de lo que ocurría dentro y fuera, y luego pues el resto que se enteraba de lo que les iban llegando a través de las publicaciones, ¿no? Que es mucho más de lo que podríamos esperar en un principio, ¿no? Porque cuando uno empieza a mirar esto y de repente dice, pues estaban muy aislados, pues no estaban tan aislados. Es decir, la gente que tuviese cierto interés podía, ¿no? Enterarse de cosas, ¿no? Pero sí que hay esa cosa distinta, ¿no? De lo que se exporta y lo que se importa es un poco distinto. Y es que además este libro, aparte de todo lo que habéis detallado los dos, ¿no? De razones por las que comprar, yo creo que es que además, claro, que hay un tema, y yo barro para casa aquí también, claro, que es el tema de precisamente de la difusión de la arquitectura, ¿no? Que es un tema clave, que parece que no sé, que es al margen, ¿no? Yo lo oigo decir muchas veces, no, estos son los márgenes de la arquitectura, ¿no? Tú te dedicas a los libros de arquitectura, tú eres editora, ¿no? Yo creo que también desde aquí también hay una construcción arquitectónica, ya sea en el imaginario, en el ideario, en la manera que luego va a afectar sí o sí siempre pues a la manera de proyectar o a las propuestas, ¿no? A las maneras de pues leer un libro en aquel momento que Gustavo Gili pudiera traer a España ciertas cosas, después eso provoca una revolución también, ¿no? A la hora de los proyectos que derivan de ahí, ¿no? O sea, el compartir y el difundir, el divulgar también construye de alguna manera, ¿no? Todo ese ideario arquitectónico. ¿Cómo lo veis vosotros esto? Bueno, yo creo que la arquitectura, siempre lo digo en clase, solo se transmite a través de dos mecanismos. Uno es la publicación y el otro es el viaje. No hay otro mecanismo. Yo no conozco otro mecanismo. O sea, en el momento, la publicación puede ser o una publicación manuscrita en la Edad Media, o una lámina del siglo XVI, o una revista del siglo XX, o un libro de asimétricas del siglo XXI, no sé, la variedad es mucha. Y el viaje también puede ser un viaje de corto alcance o de tal, y en esos viajes pues conoces gente y esa gente te informa de cosas, y eso es lo que hace que la arquitectura circule. Yo no conozco otra manera, o sea, no conozco a ningún arquitecto profesional de estos que te dicen a ti estas cosas, que se siente a la mesa y de pronto, como si estuviéramos en Pentecostés, se le apareciese el conocimiento arquitectónico como una lengua de fuego y quedase investido. Yo no conozco a ningún arquitecto que trabaje así, que haya trabajado así, por muy profesional solo que sea. No sé, pienso en Gutiérrez Soto, por decir, un arquitecto profesional donde los haya. Es un señor que estaba inundado de información. De libros, sí. Bueno, yo creo que también hay otra, o sea, sumando, ¿no? A esto que dice Enrique, que yo creo que efectivamente, digamos, de una manera personal son los medios más directos, ¿no? El mirar las publicaciones o el viajar para conocer, ¿no? Luego yo creo que hay actividades importantes, ¿no? Pues las mismas exposiciones, ¿no? O conferencias o actividades que normalmente son actividades que están organizadas por organismos, ¿no? Entonces me imagino pues los colegios, por ejemplo, de arquitectos, ¿no? Que en un momento dado han traído pues tanta cosa importante, ¿no? A España en un momento determinado. También las escuelas, ¿no?
las escuelas de arquitectura, es decir, que yo creo que entra por varias vías, ¿no? Y nos comunicamos y difundimos las cosas por varias vías, pero efectivamente las que son directas para el arquitecto, yo creo que es efectivamente las publicaciones, ¿no? Y pues esos viajes, ¿no? Que de alguna manera ahí hemos entrado menos, ¿verdad? En este trabajo, porque claro, se dedica a los medios, ¿no? Pero que son muy importantes, ¿no? En casos particulares y suponen un antes y un después, ¿no? Y quería incidir en una cosa que había dicho antes Enrique, ¿no? Y era que efectivamente que hasta el 49 o al 48, mejor dicho, no hay, bueno, pues prácticamente ese diálogo, ¿no? Entre dentro y fuera, pues con estas publicaciones, ¿no? Y yo me estaba acordando cuando lo estaba diciendo que una vez asistí a un congreso, pues esto eran los 90, yo creo, a finales de los 90, y que era en Barcelona precisamente, y que era, ahora mismo no me acuerdo, era sobre historia de la arquitectura española, pero no me acuerdo exactamente. Y estuvo esta Maite Muñoz dando una conferencia, y me acuerdo que decía que era muy gracioso porque en la historia de España las décadas, ¿no? No se hacía el cambio de décadas, digamos, en los años cero, ¿no? Sino que siempre era un poquito antes, ¿no? Y hablábamos de esto, de cómo arrancaba, ¿no? Como la década de los 50 arranca un poquito antes, ¿tá? Luego el cambio entre la del 50 y el 60 se daba en el 58, no en el 60, ¿no? Y cómo el cambio de la del 60 al 70 se daba en el 68, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, o sea, hay ciertos años que son muy, muy importantes, ¿no? Y por una serie de razones. Y bueno, en este proyecto, pues al final está, digamos, acotado entre el 39 y el 75, pues porque son los años franquistas, ¿no? Los años en los que había efectivamente una dificultad mayor, y está bien acotado, ¿no? Pero que pasa esa cosa, ¿no? De que de repente cuando uno se pone a estudiar, las fechas se te mueven un poco. Claro. De repente se te mueven 10 años para adelante, 9 años para adelante o tal, y bueno, pues hay que adaptar un poco pues esos resultados a lo que tú te vas encontrando. Porque es que además vosotros habéis hecho toda esta labor investigadora que es abrumadora, de verdad, porque claro, aquí los editores, pues Enrique y Antonio, habéis hecho un trabajo de selección y todo esto, pero claro, detrás de todo esto hay todavía otra cantidad ingente más, ¿no? De trabajo que por desgracia tampoco se puede poner todo aquí, ¿no? En un libro o en un... Entonces, a mí me gusta también mucho esto que comentabas, Ana, que claro, no son solo los libros publicados. Claro, yo he barrido para casa, lógicamente, ¿no? O sea, he barrido para casa pues porque los libros y las revistas, ¿qué le voy a hacer, no? Pero es cierto, ¿no? Que es fundamental esta actitud de querer compartirlo, ¿no? O sea, y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Museo ICO en Madrid, ¿no? Que está exponiendo a arquitectos, arquitectas, equipos, temas incluso arquitectónicos, no necesariamente obras de figuras o nombres, no nombres propios, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y hablando de estos nombres propios, también aquí en esto ya, como se nos vamos acercando aquí a la hora, yo ya tengo aquí el reloj, pero no quiero dejar de preguntaros, ¿no? Porque esos nombres propios, que es muy curioso, por ejemplo, de los nombres propios que salen, Gaudí, ¿no? O sea, la figura de Gaudí se cuela por todas partes. De hecho, si nos fijamos un poco aquí solo en el índice, ya no digo en los textos, ¿no? Pero en el índice se cuela por todas partes. ¿Qué tiene esta figura que se ha colado y ha estado entrando, saliendo, pues y hasta hoy lo hace, ¿eh? No hablo solamente de esta época, lo hace hasta hoy, ¿no? Esa es para ti, Enrique. No, a ver, es una pregunta iba a pillar, ya os lo he dicho. No. Que no tiene contestación, nos la hemos hecho muchas veces, pero la más plausible es que coincide con una época de reivindicación del irracionalismo. Es decir, después de todas las guerras y de la reconstrucción, sobre todo en los años 40, pues el mundo se cansa de la regularidad, ¿no? Y por lo tanto, eso es una ventana abierta a la locura. Y eso lo podemos ver no solo
en la arquitectura, sino en el cine, en la música y en tantas otras cosas. Y creo que esto es una necesidad que tenía el mundo de encontrar a un Gaudí. O sea, se encuentran el hambre y las ganas de comer, y entonces, ¿qué pasa eso? Es un éxito absoluto. Y yo, de todas formas, que llegue la hora, quería decir que en la página 4 del libro encontraréis un QR. Ah, sí. Y ese QR, iba a decirlo al final, pero dale, Enrique. ese QR da acceso a la base de datos que hemos confeccionado con las centenares de entradas que hay de las apariciones de los medios de la arquitectura española. Que decir, que el que entre en el libro y entre en ese QR, el volumen es más grande que el libro incluso. Sí, total. Bueno, y tengo que decir, ya que estamos aquí contando los extras del libro, hay dos extras más que no nos podemos olvidar. El primero, que este mismo libro está disponible en Open Access en inglés, o sea que lo podéis tener también a través de ese QR, y además a un audiovisual que, como hemos hablado de todos los autores escritos, pero también aquí hay detrás un trabajo audiovisual que se llama Atravesando Fronteras, lógicamente homónima, escrito y dirigido por Yolanda Olmos y Karma Puche. Yo creo que es importantísimo también comentarlo desde aquí. Así que tenéis este libro en sí mismo, ya es un media, o sea, es que tiene de todo, tiene web, tiene libro, tiene de todo, y exposición no sé todavía por qué no, pero ya lo hablaremos, o sea que yo creo, llegará, ¿verdad? Porque yo creo que... Aquí tenemos cosas, Llegará. Solamente si sacamos lo que tiene Enrique ahí, yo creo que la exposición está hecha. Claro, yo creo que ya, Enrique, tú ya tienes que ser el comisario y además ¿cómo se dice? La fuente, ¿no? La fuente de todo. Totalmente. No, pero esto es importante, porque la base de datos esta que se ha generado con este proyecto, a mí me parece que es importantísima, ¿no? Entonces, es otra razón para comprar el libro, el QR, ¿no?, que hay aquí, que da acceso a todo esto. Pero hay que valorar, ¿no?, estos trabajos. Sí, totalmente. Y bueno, aquí estamos hoy presentándolo. Igual hasta podemos pensar en hacer otra sesión y hablar de otros apartados también, ¿no?, que nos quedan aquí un poco, pues el patrimonio, ¿no?, o incluso los intercambios, Enrique, que casi no hemos hablado, porque el tema de los pabellones españoles, ¿no?, en exposiciones internacionales también es un tema en sí mismo, ¿no? O sea, bueno, es que aquí hay temas, sí, en todo el libro hay temas, de muchos de esos temas. Bueno, es un desplegable ese libro. Claro, es un desplegable de muchas páginas, pero yo creo que aquí hay tema para rato, y me encanta también el párrafo que ha elegido Ana, ¿no?, del final de vuestra introducción, ¿no?, que esto es solo una puerta para que se abran otras muchas, y quizá pues dentro de un tiempo pues viene el mismo equipo, vienen otros equipos nuevos que salgan, ¿no?, que puedan seguir estudiando esta manera de construir la arquitectura, ¿no?, también de exponerla, de divulgarla. Yo creo que es fundamental. Yo estoy convencidísima al 100% de que esta tarea, sin ella no podríamos estar aquí, ¿no?, como lo has dicho tú antes, Enrique, ¿no? No hay ningún arquitecto o arquitecta que le venga la inspiración o no sé, el conocimiento de la nada y aparezcamos, ¿no?, con las obras construidas en hormigón, ¿no? Así que se nos acaba el tiempo. Yo no sé, Enrique, Ana, si se nos olvida algo. Me refiero, como es un proyecto tan grande y tan participativo, yo no quiero que se nos olvide aquí a nadie ni mencionar a nadie. Creo que no, que lo hemos dicho todo y hemos agradecido a todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que sí, que la gente la hemos nombrado. Pero yo sí que me gustaría decir una última idea, ¿eh? Y es que este libro es importante, entre otras cosas, porque es nuestra historia. Es nuestra historia. Entonces yo creo que a los que estamos aquí, ¿no?, nos tiene que interesar sobre todo nuestras historias, ¿no?, y estas cosas que han pasado, digamos, en nuestro ámbito. Con lo cual es otra razón, yo creo, ¿no?, para que nos paremos y para que disfrutemos, ¿no?, de la lectura de todos estos ensayos, que son nuestros, es parte de nuestra historia. Totalmente. Enrique, ¿alguna cosa más? Bueno, yo voy a aprovechar, acabo de caer. Solamente dime, Enrique. El libro está dedicado a Fernando Álvarez,
que era un compañero de los primeros que empezó a trabajar en estas cuestiones, pero que ha desaparecido por la pandemia. Y por lo tanto le hemos dedicado. Pues ahí está, preciosa dedicatoria, por cierto, ahí está. Y voy a el último mención, que no se nos olvide, por supuesto, a la UPC, a la propia Universidad Politécnica de Cataluña y a Iniciativa Digital, con quien hemos trabajado también, vamos, así estrechísimamente para poder sacar adelante, ¿no?, este proyecto en todos sus formatos. O sea que yo creo que valga todo esto pues para que quede todo el mundo mencionado, que no se nos olvida a nadie, y mandar un abrazo a todos y todas las autoras de este libro, que ya habéis visto que son, bueno, muchísimos. También vuelvo a decirlo, como siempre, como en todas las sesiones, comprad en librerías, de verdad, ya sabéis que nuestra web está disponible, pero de verdad, las librerías son nuestro medio también. Y tienen bueno, mucha necesidad de lectores y nosotros también a través de ellas. Así que, de verdad, os agradezco, Ana, Enrique, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, por haber dedicado este rato. Bueno, que sepáis que yo me voy, como siempre, pues con una lista enorme de apuntes que tomo y que yo no dejo de aprender con vosotros y con vosotras. Es una maravilla poder compartir estos ratos con vosotros. Desde aquí le volvemos a mandar otro abrazo enorme a Antonio Pizza, que no ha podido estar hoy con nosotros, y yo os mando un abrazo enorme a los dos y os agradezco de corazón que hayáis estado con nosotros, de verdad. Venga, Gracias, pues, bueno, hasta por la luego. invitación. Un Chao. abrazo y gracias a todos y a todas los que todos. estáis ahí detrás, por supuesto, a todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene con más club y más de todo, más arquitectura y más todo. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.